Hola a todos, bienvenidos al curso de Panadería y Repostería 1. Mi nombre es Luis Gerardo Salazar Higuera y voy a ser su chef instructor en esta materia. Para empezar con el curso vamos a iniciar con una receta de un pan ciabatta. Es un pan de origen italiano, el cual en Italia se le conoce como ciabatta. Generalmente es un pan con alta hidratación que nos tiene una miga bastante desarrollada, el cual generalmente se utiliza para acompañar algunas comidas, incluso para rellenarlo, ¿no? Como si fuera alguna torta. Generalmente lo rellenan de algún salami, algún pastrami o alguna charcutería, incluso roast beef. Para esta receta vamos a utilizar harina de trigo, que aquí tenemos, agua purificada, azúcar, levadura, sal y aceite de oliva. Vamos a hacer nuestra receta a mano para ver un poco acerca de la forma en la que se van incorporando los ingredientes y cómo la podemos ir amasando, ¿no? Entonces vamos a empezar en la harina. La tenemos. Vamos a hacer un pequeño cuenco acá en el bowl. Primero vamos a integrar en el bowl y posteriormente vamos a bajar a la mesa de trabajo para irlo amasando. Tenemos la harina de trigo, a la cual le vamos a hacer un pequeño cuenco en el centro para ir incorporando los ingredientes. Primeramente vamos a poner la sal a la orilla de la harina, que no caiga dentro del cuenco. Vamos a poner el agua en el centro del volcán. La levadura. Vamos a integrar un poco los ingredientes para que la levadura se vaya disolviendo dentro del agua. En este caso tenemos nosotros levadura liofilizada, la cual vamos a encontrar en dos grandes ramas. Puede ser levadura dorada o levadura roja. La levadura roja se utiliza mayormente para panes de naturaleza salada, porque la misma levadura se va a alimentar de los almidones de la harina. La levadura dorada se utiliza para panes dulces, la cual se va a alimentar de los azúcares añadidos a la mezcla. Aquí ya estamos incorporando la levadura. Como pueden ver, se ve una pasta homogénea, ya no se notan los gránulos de la levadura liofilizada. Y aquí en este punto vamos a agregar el azúcar. El azúcar va a servir de alimento para esta preparación. Sin embargo, mayormente se va a alimentar la levadura de los almidones que tiene naturalmente la harina. Acá tengo una parte del agua, la cual vamos a ir agregando poco a poco conforme vayamos amasando. Tenemos ya aquí incorporada ya bien la levadura y el azúcar, y ahora sí vamos a ir bajando la harina para que se vayan incorporando los demás ingredientes. Siempre vamos a integrar con nuestra mano funcional, y vamos a dejar una mano libre para podernos ayudar a incorporar los ingredientes. Vamos a ir desarrollando un poco la fuerza de la masa de esta manera, integrándola. Acá en este punto vamos a incorporar el aceite, que nos va a ayudar a que vaya soltando un poco la masa. En la naturaleza de los ingredientes vamos a encontrar la harina como el medio
que tiene mayor presencia, el cual tiene algunas condiciones y propiedades que va a hacer que las uniones que se hagan al momento de incorporar los ingredientes, al momento de agregarle una hidratación, que tenga esta propiedad de juntarse, ¿no? La harina tiene algunas proteínas, una de ellas es el gluten, la cual va a permitir que se hagan unos enlaces dentro de la misma. Estos enlaces van a retener los gases que se van a producir por medio de la fermentación de las levaduras, y la contención de estos gases van a dar como resultado los alvéolos dentro del pan. El azúcar dentro de la masa nos va a ayudar a soltar un poco la mezcla, porque tiene una capacidad el azúcar de hacerse una melaza. Al momento de nosotros aplicarle calor a la masa, el azúcar va a convertirse en una especie de melaza parecido al jarabe. Cuando nosotros tomamos azúcar y lo ponemos en el fuego, vamos a ver que se va a derretir, se va a hacer una especie de jarabe. Lo mismo va a pasar en la masa, ese efecto vamos a tener. El azúcar nos va a ayudar para algunas cuestiones, ¿no? Una de ellas va a ser el sabor. Le va a dar, va a hacer que las estructuras dentro de la masa se unan de una mejor manera, lo cual le va a dar elasticidad a la masa, y nos va a ayudar también con el color. El azúcar va a ayudar a que nuestro pan tenga un color dorado, resultante de la caramelización del mismo pan. Acá vamos a incorporar el resto del agua y vamos a seguir amasando. Como pueden ver, es una cantidad muy pequeña de masa, la cual pues no vamos a tener ningún problema para realizarlo acá a mano, ¿no? Ya si decidiéramos amasar con un poco más de cantidad, pues ya sería necesario incorporarlo en una amasadora o en un equipo profesional, ¿no? En este caso pues no es tan necesario, y vamos a desarrollarlo aquí. Acá vamos a empezar a frotar nosotros la masa en la mesa, para empezar a desarrollar un poco el gluten y ayudar a incorporar mejor los ingredientes. Como pueden ver, son movimientos circulares en el cual yo estiro mi mano, la regreso, estiro mi mano, la regreso, y a la vez vamos a ir enrollando en sí mismo la masa. En este punto nosotros podemos observar que en nuestra mesa ya no se pega la masa. Eso quiere decir que ya se desarrolló una parte del gluten. Sin embargo, vamos a encontrar que la superficie de nuestra masa está
un tanto rugosa. Estas rugosidades son indicadores de que nuestra masa aún no está incorporada al 100% y es necesario seguir el amasado. En este punto tenemos ya desarrollado bastante bien el gluten. Como pueden ver, vamos a bolearlo un poco. Nuestra corteza ya se ve un poco más lisa. Sin embargo, al momento yo de tocar la consistencia de la masa, noto que se encuentra un poco con falta de humedad. Esos indicadores son recurrentes, ya que dependiendo del clima, del tipo de harina y de las condiciones que tengamos en el lugar donde estamos amasando, nuestra masa va a tener diferentes comportamientos, ¿no? Uno de ellos es la variación de la humedad. Mayormente las dos grandes variables que vamos a encontrar en la masa va a ser la humedad y el porcentaje de fermento que le vamos a incorporar. En este caso, mi masa se siente bastante bien. Sin embargo, aparentemente le falta hidratación, por lo cual le vamos a ir agregando un poco de agua hasta obtener una consistencia ideal, ¿no? En este caso no se la vamos a agregar en la mesa, sino que la vamos a incorporar en el bowl para primero desarrollarlo ahí, para no ensuciar nuestra mesa. Ya posteriormente lo vamos a terminar de trabajar en la mesa. Entonces regresamos la masa a el bowl y aquí vamos a incorporar un poco más de agua. Va a ser un poco nada más, hasta ahí, y esta agua va a ser suficiente para rehidratar nuestra masa y darle el punto deseado. Hay diferentes tipos de harina. Vamos a encontrar harinas con un porcentaje de humedad ya dentro de la harina y harinas secas. Acá en Hermosillo nuestras masas van a tender a resecarse por el tipo de clima que tenemos. O sea, hace demasiado calor acá. Entonces esa es una consideración que tenemos que tomar en cuenta. Acá, como ven, al momento yo de incorporar el agua, pues ya se hizo otra vez pegajosa mi masa, la cual pues voy a empezar a incorporar aquí un poco en el bowl para desarrollar un poco más la fuerza. Y sigo notando yo una poca resequedad en mi masa y voy a agregar un poco más de agua. Con esta agua ya va a ser suficiente
para tener una consistencia adecuada. En este punto vamos a ver la masa tiene pues una consistencia un poco más manejable, la textura de arriba es un poco lisa y vamos a hacer una comprobación para ver si el desarrollo del gluten en la masa pues es el indicado, ¿no? En dado caso de que este indicador no se cumpla, va a ser necesario seguir amasando. Tenemos aquí nosotros el punto de flexión, el cual vamos a comprobar de esta manera, estirando la masa, y se tiene que hacer una pequeña ventanita acá, la cual, como pueden ver, ya se está formando aquí. Únicamente nos faltaría un poco más de trabajo para que no se rompa. Esa ventanita es el punto de flexión de la masa, la cual va a indicar si la masa está perfectamente bien trabajada, ¿no? Entonces vamos a trabajarla durante un par de minutos más para lograr ese punto. Acá tenemos un poco más desarrollado ya el gluten. Todavía se alcanza a apreciar aquí, miren. Es un poco más complicado llegar a ese punto de inflexión a mano, pero se puede lograr, ¿no? Ya podemos ver la masa, es una masa ya muy diferente a la del principio, ya se ve bastante lisa de la superficie y la consistencia pues es bastante buena, ¿no?
Ahora lo único que nos queda es llevarla a fermentación. En este caso la vamos a fermentar a temperatura ambiente para ayudarnos un poco con el clima y acelerar un poco el proceso, ¿no? Entonces únicamente de aquí nos queda hacer una bolita con la masa de esta manera. Si ustedes pueden apreciar en la superficie de la masa, no sé si se alcanza a apreciar, ya se forman unas pequeñas burbujitas, las cuales indican que ya se está llevando a cabo una fermentación, ¿no?, en la misma masa. La superficie la vemos bastante lisa, eso es muy buen indicador. Entonces esta masa, como les comento, la vamos a llevar a fermentación por aproximadamente media hora. Después de la media hora la vamos a checar, le vamos a dar un doblez y la vamos a dejar fermentar por otra media hora para posteriormente hacer las formas y hornearlo. Este es el proceso de amasado de un pan chapata. Como les comentaba, es un pan de origen italiano. La chapata pues ya es la versión, digamos, mexicana del pan ciabatta, que es originario italiano y se utiliza en la cocina italiana para como un pan para rellenar, ¿no?, con alguna carne o alguna charcutería. Bueno, ya tenemos aquí el bollo de la chapata, como les comentaba, y nos vamos a disponer a frotar con aceite de oliva la superficie para que no se nos reseque. Vamos a aumentar un poco el bowl con aceite de oliva y vamos a depositar acá la masa. Esta masa pues la vamos a vitafilar, vamos a poner vitafilm al contacto para que no se nos reseque, ¿no? Está. Y lo bajamos al contacto para ayudar que no se nos reseque. Es muy importante dejarlo un poco libre el vitafilm, no cerrarlo completamente para que pueda crecer con holgura, ¿no?, para que no tenga dificultad al momento de crecer la masa. Y esta masa la vamos a dejar, como les comentaba, durante media hora. Pasada media hora la vamos a dar un doblez. Posteriormente vamos a dejarlo otro media hora y vamos a disponernos a hacer el formato del pan o el formado, ¿no? Tenemos ya la masa de ciabatta, de chapata, perdón, la cual ya está en su tiempo de primer doblez. Se lo vamos a dar de una vez. Vamos a voltear la masa. Ya se nota bastante fermentado. Vamos a darle un pequeño doblez aquí, así, para darle un poco de tensión. Cerramos con cuidado, sin presionar demasiado la masa. Podemos ya observar un alisamiento de la masa aún más de lo que se había notado al principio. Eso quiere decir que se ha estado rehidratando la misma harina y ha dado como resultado esta. Acá le vamos a dar ya la forma. Vamos a sacar de la cantidad que yo hice, vamos a sacar dos ciabattas. Incluso podrían salir 3, pero vamos a dejarlo en 2. Vale, vamos a tener aquí, vamos a medir acá con nuestras manos aproximadamente la mitad de la masa. Vamos a hacer el corte acá. Vamos a darle un poco de forma con nuestras manos a la masa, tratando de mantener esta forma característica del ciabatta, del chapata, perdón, y lo vamos a llevar a las charolas.
esta forma lo vamos a llevar a fermentación hasta que doble su tamaño para poderlo llevar al horno. Vamos a disponer a meter ya los ciabattas, ya están debidamente inflados. Como podemos ver, ya tiene bastante el volumen y ya están aptos para meterse, ¿no? Vamos a poner aquí abajo, bueno, vamos a poner acá arriba. De esta manera, aquí los vamos a llevar y al horno a 180 grados por unos 12 minutos. Bueno, y aquí tenemos ya el pan ciabatta con su característico centeno arriba. Estos salieron un poco más grandes, los hicimos más grandes para aprovechar más la masa. Y acá tenemos pues perfectamente bien dorado el pan en su interior y su consistencia pues es algo liviano, ¿no? Nos va a servir pues para alguna preparación, para rellenarlo con algún ingrediente de charcutería, carnes, vegetales, los conocidos panini, ¿no? Y ese es el resultado. Bueno, seguimos con la primera clase de la panadería y bases de la repostería. Acabamos de ver el amasado del pan ciabatta. Ahora nos vamos a disponer a hacer una masa para pizza. En este caso vamos a realizar una masa de pizza clásica italiana, en la cual vamos a disponer los siguientes ingredientes: harina de trigo, tenemos sal, levadura, miel de abeja, aceite de oliva y agua. Vamos a realizar el mismo método de amasado, en el cual vamos a hacer un volcán en el bowl. Vamos a poner la sal a la orilla del volcán. Posteriormente vamos a poner la levadura en el centro y el agua, ¿no? Con la ayuda de nuestros dedos vamos a ir incorporando un poco de la harina en el agua para que se vaya disolviendo la levadura. Como les comentaba también en la receta del ciabatta, hay diferentes tipos de levadura roja y levadura dorada. La levadura roja la vamos a encontrar principalmente para panes salados, la cual se alimenta a base de los almidones de la misma harina. La levadura dorada se va a alimentar de los azúcares añadidos en la mezcla. Los resultados pues son óptimos si los utilizamos para lo que corresponde a cada levadura, ¿no? Tenemos acá, ya se está incorporando, como ven, bastante bien la levadura. Vamos a seguir incorporando y en este punto vamos a bajar con nuestras manos, nuestros dedos, la miel de abeja, ¿no? La miel de abeja nos va a servir como un endulzante para la masa, pero también le va a dar otras características similares a las características que le da el azúcar, ¿no? De esas uniones que se hacen
esa proteína que le aporta y aparte un color dorado a la masa final de nuestra pizza. Estamos incorporando muy bien los ingredientes. Vamos a incorporar ya el aceite de oliva, que es pues bastante tradicional utilizarlo en nuestras masas de pizza, ¿no? Curiosamente, estas dos recetas pues tienen un origen italiano. Se dice que la pizza es napolitano, donde encontramos un desarrollo de la panadería en Italia. El antecesor o el ancestro de esta masa de pizza es una masa de focaccia, la cual le fueron añadiendo algunos ingredientes hasta convertirlo en la masa de pizza que conocemos hoy, ¿no? La focaccia pues es un pan muy tradicional también italiano, el cual podemos encontrar para acompañar algunas tablas de quesos o charcutería. Generalmente se le adicionan algunas aceitunas, romero, algunas especias italianas y aceite de oliva en la superficie. Tenemos aquí la consistencia de la masa, como pueden ver, está algo seca, entonces vamos a incorporar un poco más de agua. Vamos a adicionar aquí un poco más de agua para hidratar un poco mejor nuestra masa. Y vamos a empezar a formar ya un poco más la masa. Como pueden ver, la superficie de la masa ya se encuentra algo lisa, ¿no? Entonces ya tenemos visto que el gluten de nuestra masa ya se está desarrollando, ¿no? Vamos a disponernos a seguir trabajando un poco más la masa hasta pues, obtener una consistencia ya más adecuada, ¿no? Vamos a seguir igual la misma técnica de amasado. Vamos a envolverla sobre sí misma la masa, pero presionándola un poco contra la mesa para ir estimulando un poco más el gluten de la misma. Buscamos una masa elástica, una masa que no se nos pegue a la superficie ni a las manos, como a esta que tenemos aquí. Todavía le falta trabajo. Como pueden ver, está un poco pegajosa todavía, eso indica que le falta bastante trabajo. Vamos a ver eso recurrentemente, puede que se nos forme y luego se vuelva a romper, entonces es necesario volver a aplicar el método francés. Siempre amasar a mano pues nos va a llevar un poco más de trabajo y esfuerzo, pero es necesario saber la técnica adecuada para la condición en la que se encuentra nuestra masa, ¿no?
Como pueden ver, ya después de haberle golpeado, ya está levantando un poco la masa de la mesa, y al momento de hacer el doblez vemos cierto alisamiento de la misma masa. Aquí en el método francés estamos estimulando la masa con esos pequeños grupos que damos a la mesa y esos pliegues, desarrollar de manera más pronta el gluten. Una vez que ya veamos que la masa se encuentra lisa en el exterior, vamos a formar un pequeño bollo y vamos a seguir amasando. Una masa lisa en el exterior, ya vemos algunos puntos ahí de fermentación. Nos vamos a disponer a trabajarla un par de minutos más para volverla a llevar a fermentación. Nuestra masa para pizza, el cual podemos observar pues está bastante liso en la superficie, ya tiene también, como les comentaba, esas burbujas de fermentación y ya está apto para llevarlo a su primera fermentación. Vamos a hidratarlo con aceite de oliva, igual. Vamos a hidratar el bowl donde lo vamos a depositar para que no se nos pegue, y vamos a disponer la masa en el bowl. Vamos a hacer un pequeño doblez aquí para darle un poco más de tensión a la masa, que nos ayude también un poco con la fuerza, y nos va a quedar de esta manera. Se ve bastante bien. Lo vamos a vitofilar, igual lo vamos a llevar a reposo por durante media hora para posteriormente darle un doblez y luego otra media hora para poderlo utilizar. Siempre vitafila el contacto para que no se nos reseque la masa. De este lado, la textura de la masa. Hay ciertas condiciones, ciertas reacciones que se van a llevar a cabo al momento del reposo. Una de ellas es que la harina, hay ciertas condiciones, como les digo, que vamos a ver en el reposo de la masa, en el reposo que le estamos dando. Uno de ellos es que la harina se va a seguir hidratando con la humedad que tiene, y eso va a hacer que las estructuras de la masa se sigan incorporando. Otra de las reacciones que están sucediendo en este momento en la masa
es que se está fermentando. Ahora, hay dos fases de la fermentación en la masa, en reposo, ¿no? La primera es cuando terminamos de amasar, vamos a dar generalmente un reposo de media hora o de 40 minutos, dependiendo del clima y ciertas condiciones, en el cual vamos a dejar que la masa se relaje y empiece a crecer. Una vez pasada esta media hora, vamos a volver a manipular la masa, vamos a darle un doblez, vamos a darle tensión y fuerza con estos dobleces, para posteriormente dejarlo otra media hora, que se relaje la masa y que crezca un poco más. Una vez pasado este tiempo, nos vamos a disponer a cortar la masa y empezarle a dar el formato. Este formato va a ser la forma final que va a tener. Ahí vamos a ver otra fermentación, pero ya va a ser una fermentación sobre el formato, es la última fermentación, en donde vamos a disponer los panes en la charola o en ese, bueno, algún utensilio donde se vaya a hornear, y esta última fermentación va a ser justo antes del horneado, ¿no? Que es uno de los pasos de la panadería. Una vez ya en la charola o en el objeto donde se vaya a fermentar la forma final, nos vamos a disponer a hornearlo. Hay una variedad de temperaturas dependiendo del tipo de pan. En este caso lo vamos a hornear a 180 grados centígrados durante aproximadamente 8 o 12 minutos, o hasta que veamos que ya es suficiente, ¿no? Si le cabe un poco más de tiempo, pues lo vamos a dejar hasta que dore. Pero por lo pronto nos vamos a disponer únicamente a esperar esa media hora para poder hacer la forma final. Una vez pasada la media hora en la masa de la pizza, nos vamos a disponer a darle un doblez. Como les comentaba, estos dobleces van a ayudar a darle un poco más de tensión y fuerza a nuestra masa para que tenga mejor consistencia. Como pueden ver, se nota pues un poco más fermentada que al principio, más lisa también, es por el efecto de la rehidratación que está teniendo la misma masa, ¿no? Vamos a depositarlo aquí y vamos a volverlo a tapar con Vitafilm para dejarlo otra media hora. Después de esa media hora, pues nos vamos a disponer a formar ya la masa de la pizza. Bueno, tenemos aquí nuestra masa de pizza. En esta ocasión, pues vamos a hacerlo un poco, la vamos a usar un poco a nuestro gusto. Vamos a hacer unas pizzas un poco más pequeñas. Y esta masa la vamos a dividir en dos partes, ¿no? Vamos a llenarnos con un poco de harina. La mesa siempre un poco nada más para que no se nos pegue. Y vamos a bajar la masa. Acá tenemos ya la masa bastante fermentada. Vamos a voltear. Vamos a cortar por la mitad, más o menos así. Y cada una de las partes las vamos a bolear. Ya está bastante fermentada esta masa. Vamos a desgasificarla un poco nada más. Ahí está. Y estas bolitas ya van a ser para nuestra pizza, ¿no? Si se fijan, no rompí demasiado la masa, sigue estando bastante lisa, ¿no? Y se ven ahí los rasgos de la fermentación. Vamos a dejarlo acá en reposo únicamente para que suelte un poco la masa, para que se relaje un poco el gluten, para disponernos a ya estirarla y darle el final con los ingredientes que vamos a ponerle a nuestra pizza. Ya los ingredientes pues van a quedar a su consideración, qué tipo de ingredientes quieren ponerle a su pizza. Una vez que ya tengamos formados nuestros bollos, vamos a ponerle un poco de aceite de oliva, igual a cada uno, para ayudarnos a
para que no se nos resequen. Vamos a frotar bien. Y los vamos a dejar aquí en reposo para que suelten un poco y ya los podamos manipular. Ya tenemos, después de haber estado en reposo la masa, nos vamos a disponer a estirarla. Hay dos técnicas para hacerlo. Vamos a hacer las dos para que vean las diferencias. Primero vamos a tomar esta bolita de masa, la vamos a pasar por harina. Es muy importante la harina porque nos va a ayudar a que no se nos rompa la masa al momento de ir estirando, ¿no? Nos va a ayudar con eso y nos va a ayudar también a la misma estirada, ¿no? Tenemos aquí la masa. Esta es la parte por fuera, la parte lisa. La vamos a voltear y vamos a trabajar sobre la parte donde se hizo el cierre del rollo, ¿no? Entonces, con nuestros dedos únicamente vamos a presionar un poco la masa para empezar a estirar. Vamos a dejar la orilla tratando de no manipularla. Esta parte de la masa en una pizza se le llama cornicione. El cornicione es la orilla de la masa. Este es el cornicione, no lo vamos a manipular. Vamos a empezar a hacerlo únicamente con nuestros dedos, con nuestra mano, y se siente bastante la burbuja de la masa, que tiene bastante fermentación. Una vez que ya tenemos un poco estirada la masa, vamos a disponer con la mano a estirarla a mano un poco, con suavidad, pero con bastante fuerza, evitando que se nos rompa, ¿no? Entonces vamos a seguir estirando, estirando. La misma gravedad nos va a ayudar a que la masa se vaya estirando, ¿no? Entonces aquí ya tenemos con nuestras manos, vamos a seguir estirando, dándole vuelta y estirando. Si se fijan, pues la masa tiene bastante tenacidad y incluso se regresa un poco. Cuando yo la estiro se regresa, eso indica que tiene fuerza, ¿no? Entonces seguimos estirando un poco, tratando de estirar parejo para que no se nos hagan ventanas más, digamos, más delgadas que otras, ¿no? Entonces aquí tenemos ya la masa. Incluso aquí todavía podemos en la orilla estirar un poco más. Las diferencias básicas del momento de estirar la pizza. Si nosotros estiramos únicamente con nuestras manos, vamos a evitar romper la estructura de gluten de la masa, y nuestra masa va a salir pues, un poco más aireada, ¿no? Si nosotros le metemos el rodillo, y ahorita van a ver la diferencia, vamos a romper un poco la estructura y nuestra masa va a salir un poco más plana. Entonces ya tenemos aquí la masa. Vamos a ponerle todavía un poco más de harina por arriba y por abajo. Eso nos va a ayudar a que no se pegue, que no migre la salsa, la humedad de la salsa. Quitamos nada más un poco el exceso y nos disponemos a ponerlo en la charola. Vamos a hornearlo. Pasamos para acá. Ahí lo tenemos. Tratando de mantener
una circunferencia lo más perfecta posible, y esa circunferencia la vamos a obtener teniendo un buen boleado. Ya lo tenemos, lo vamos a dejar un poco en reposo. Acá lo vamos a, el mismo procedimiento, vamos a ponerlo primero por harina, lo bajamos y ahora le vamos a meter el rodillo para estirarlo, para fines de que ustedes se den cuenta la diferencia que vamos a encontrar al momento de estirar nuestra masa con rodillo y a mano, ¿no? ¿Cómo va a ser la diferencia? Vamos a empezar a estirarla suavemente sin sobreestirarla demasiado. Yo en este caso pues la voy a estirar primero con el rodillo y luego la voy a terminar de estirar a mano. Como les comentaba, hay diferentes estilos de pizza. La pizza italiana pues mayormente se estira a mano sin manipularla con un rodillo. La pizza pues ya más americanizada, la pizza de Nueva York se estira un poco más con rodillo, la pizza de Boston, la masa incluso es más, la pizza de Chicago, perdón, suele ser más gruesa, ¿no? Incluso ellos tienen una pizza que se llama deep dish, que es bastante gruesa, ¿no? Es como si fuera un pastel. Entonces acá tenemos la masa con rodillo, aparentemente pues se ve muy diferente a esta masa estirada a mano. Se ve esta masa se ve más rústica, esta se ve un poco más comercial. Entonces a ponerlo acá en la charola esta. Vamos a poner nada más un poquito de aceite, únicamente para lubricar la charola y evitar que se nos queme. Entonces tenemos aquí la masa, la vamos a poner acá y vamos a cerrar un poco, tratando de buscar la circunferencia. Tenemos las dos masas, ¿no? Esta salió un poco más grande, pero pues la diferencia va a estar en la orilla de cada una. Los vamos a disponer a armar nuestras pizzas con los ingredientes. Tenemos una base de salsa de tomate tradicional, la salsa pomodoro, como se conoce. Tenemos algunos tomates, champiñones, queso mozzarella, jamón y queso para gratinar. Esta pizza más rústica la vamos a hacer de una manera tradicional, únicamente con la salsa pomodoro, tomates frescos y mozzarella, tratando de replicar un poco la pizza napolitana, margarita, que es una de las pizzas más tradicionales italianas. La pizza margarita se inventó por allá del año de 1889 en Italia por un pizzero muy famoso de allá, quien la hizo en honor a la reina de Italia, ¿no? Margarita. Únicamente llevaba salsa de tomate,
mozzarella, tomate y hojas de albahaca, ¿no? Para representar un poco la bandera italiana. Vamos a disponer la salsa de tomate, la vamos a repartir en la pizza. Pues ya es a gusto de cada quien. No hay una regla de cómo hacerlo realmente, únicamente que esté bien cubierta, ¿no? Tratar de no irnos mucho a los bordes. La cantidad suficiente. Vamos a poner rodajas de tomate. Y rodajas de queso mozzarella. De tal manera que quede bien cubierta toda la pizza. Esta pizza la vamos a poner acá. Y nos vamos a disponer a armar esta otra pizza. Y esta ya la vamos a hacer de una manera un poco más de estilo mexicano. La pizza pues es un producto, es un alimento de origen italiano, el cual pues ha trascendido a la cultura de la gastronomía universal, ¿no? Es uno de los alimentos mayormente consumidos en todo el mundo, ¿no? Y hay imperios comerciales, cadenas de comida que se dedican exclusivamente a la elaboración de pizzas, y pues es impresionante el volumen de venta, el volumen de pizzas que manejan. Vamos a poner acá el queso. Siempre cuidando las orillas. Es importante cubrir la salsa de tomate porque suele quemarse dentro del horno, entonces tiene que estar bien cubierto. Y pues ya los ingredientes al gusto. En este caso pues tenemos champiñones y jamón. Lo vamos a ir acomodando. Un tip que les voy a dar es siempre poner los ingredientes que ya tienen una cocción debajo y los ingredientes que no tienen una cocción, ponerlos arriba, ¿no? Para que reciban el calor más directamente y logren cocinarse debidamente. Y así tenemos nuestras dos pizzas ya listas para entrar al horno. ¿Lo corto aquí? ¿Lo corto? Sí. Vamos a disponernos ya a meter las pizzas al horno, 180 grados, durante aproximadamente unos 10-12 minutos, hasta que ya veamos un dorado, ¿no? Acá, ya cerramos. Como podemos ver, aquí ya están recién salidas del horno las pizzas. Tenemos por este lado la representación de la margarita. Esta la estiramos totalmente a mano y esta es la que estiramos con el rodillo, ¿no? La diferencia es las orillas de la pizza están un poquito más infladas y esta pues es una pizza un poco más plana, ¿no? Entonces vamos a poner a cortarla. Se juega un poco por el papel. Y aquí tenemos la pizza, ¿no? Por abajo está debidamente cocida. Y de este lado pues tenemos esta pizza.